Capítulo 8. Jueves, 20 de agosto. ¿Por qué estás cambiando la decoración?, le pregunté a Kyle. Estábamos en su habitación. Todos los muebles estaban colocados en el centro del cuarto y estaban tapados en sábanas para dejar despejadas las paredes pintadas de color azul oscuro. Hasta hacía cuestión de 10 minutos no tenía ni idea de que estaba planteándose una nueva decoración. Me había llamado hacía un rato para decirme que necesitaba hacer cambios y se quejaba de que su habitación le resultaba demasiado oscura y deprimente. Llevaba deambulando nervioso de un lado a otro desde que yo había llegado. Lo observé mientras daba vueltas por la habitación, mirando las paredes vacías. Kyle era muy equilibrado, y verlo tan estresado me hacía sentir incómoda. Se mostraba apasionado por las cosas que le interesaban, pero ahora estábamos simplemente hablando sobre colores para la pared. Su ansiedad me estaba poniendo histérica. Me di golpecitos en los muslos, nerviosa. No soporto más este azul de mierda. Me mostró una lata de pintura de color verde, de un tono claro pero muy intenso. Su conducta me estaba incluso alterando el pulso. Sonreí, aunque estaba preocupada. Algo no va bien, pensé. Oye, Kyle. Estaba cambiando un color extremo por otro. El azul oscuro era casi negro y deprimente, y el verde lima era intenso y excesivamente alegre. Era como si estuviera desesperado por obligarse a mostrar una fachada de felicidad. ¿Te parece terrible?, dijo. No es que el color me parezca terrible en absoluto, pero nunca lo pondría en todas las paredes. En 10 minutos tendrías dolor de cabeza. Me da igual. Necesito un color vibrante, un cambio total. Eligió una de las muchas brochas que tenía encima de la cajonera. Sí, es un cambio. Empecemos, pues. Sonrió. ¿Qué harías sin ti? Pues pintarlo tú solo, repliqué, con una sonrisa, y sumergí la brocha en la lata del blanco. ¿Lo llevas bien? Ayer fue como complicado, dijo. Empezó a embadurnar una pared de cualquier manera. A pesar de que no era más que una primera capa de imprimación, antes de que todo se volviera verde, yo utilicé mi brocha con cuidado, asegurándome de que la pintura se distribuía equitativamente. El día anterior había sido uno de los más duros de mi vida. No solo había sido la despedida de Courtney, sino que además me habían hecho recordar los funerales de Tilly y Gigi, en los que me había sentido completamente perdida y vacía. Y, para rematarlo, mis amigos y yo nos habíamos enterado de que nos habían drogado e incriminado por asesinato. Sí, complicado. Era un calificativo que se le quedaba corto. Fue espantoso, pero estoy bien. Eso es mentira. No es del todo mentira, Kyle. En estos momentos estoy bien. Estás concentrada en la casa del asesino. Cuando lo descubran, te hundirás. Guardé silencio. Kyle y yo nos conocíamos desde que éramos niños. Siempre había sido el amigo que me había dado todo el apoyo emocional que necesitaba. Ya sabes que me preocupas, Kenzie. No soportaría verte otra vez tal y como te vi después de lo de Tilly y Gigi. Me mordía el labio inferior y reflexioné sobre lo que acababa de decirme. Cuando mis amigas murieron me sumí en el caos, en un caos tremendo. Pasé casi una semana sin comer y apenas me levantaba de la cama. Sabía que jamás volvería a verlas, ni a recibir un mensaje cotilleando sobre el último episodio de Crónicas Vampíricas, quejándose a gritos porque habían matado a su personaje favorito de The Walking Dead, o sugiriendo ir a Nando's a cenar, y aún las echaba de menos. A veces veía cualquier cosa y mi primer pensamiento era enviar un mensaje a mis 4 chicas. La verdad es que yo también estaba preocupada. Después de todo este tiempo, sentía todavía muy reciente aquella sensación de impotencia total. Tal vez podría haberme movido y haber hecho alguna cosa por ayudar. Nunca había vuelto a sentir tanta impotencia hasta que descubrí a Courtney y Josh asesinados. Todo irá bien. Os tengo a vosotros, a ti, a Megan y a Aaron. Y a Blake, más o menos. Creía. La lista de gente con quien podría contar se iba reduciendo cada vez más. A nosotros siempre nos tendrás. Abrió los brazos y prácticamente me derrumbé sobre ellos. Lo abracé por la cintura y me quedé allí, sin ganas de soltarme. Ya solo quedábamos 4 y teníamos que mantenernos unidos. Lo siento mucho, Mackenzie. Su cuerpo temblaba como si estuviera llorando, aunque no emitía ningún sonido. Kyle siempre me había parecido muy fuerte,
Cuando Tilly y Gigi murieron, se acostaba a mi lado hasta que me quedaba dormido. Se dedicó a buscar los mejores psicólogos de la zona cuando vio que sola no podría seguir adelante. Se había quedado a veces noches enteras conmigo, para ayudarme a estudiar para un examen. A veces, también él necesitaba desahogarse. Tranquilo, tú no tienes culpa de nada. Todo saldrá bien, murmuré, pegada a su hombro. Rezaba para que fuera verdad. Todo saldrá bien. Era una frase muy utilizada, pero también muy cierta. Por muchas cosas que pasaran, por muy profundamente que las circunstancias te hicieran sufrir, el mundo seguía girando, y tú seguías respirando. La situación podía volverse horrorosa durante una temporada, a veces durante una temporada muy larga, pero, al final, siempre salías adelante. Solo que no estaba del todo segura de si esta vez tendría la paciencia y la energía suficientes para esperar a que esa temporada pasara. Kyle se apartó y respiró hondo. Tendríamos que seguir pintando. Creo que le daré 2 capas. Asentí, esbocé una mínima sonrisa y cogí de nuevo la brocha. Kyle, ¿crees sinceramente que los mató Blake? Siguió moviendo el brazo arriba y abajo para extender la pintura sobre la pared. Tardó mucho en responder. Mira, Kens, sé que te gustaría creer que alguien entró a la casa, y a mí también me gustaría, pero no fue así. Eso es un hecho consumado, de modo que sí. Creo que fue Blake. No lo conocemos y prefiero pensar que fue un desconocido antes que alguien que conozco desde hace media vida. Comprendo que tú quieras que el asesino sea otro, pero a mí me parece que no puede ser. Tenía que ser otra persona. Yo no me había acostado con un asesino. Pero, ¿cómo negar los hechos? No. Tenía que negar la implicación de Blake en las muertes porque era inocente. Tenía que creer en eso. Era necesario. ¿Se te ha pasado en algún momento por la cabeza que pudiera haber sido yo? Le pregunté. Contuve la respiración. Si respondía que sí, me destrozaría. Pero Kyle se echó a reír. ¿Me tomas el pelo, no, Mackenzie? Sí me haces sacar afuera las arañas porque te da pena matarlas. No, jamás he pensado que pudieras haber sido tú. Exhalé un enorme suspiro de alivio. Kyle levantó las cejas. ¿Y tú? ¿Has pensado que podría haber sido yo? No, respondí. No creo que haya sido ninguno de vosotros. Tienes algo con Blake, soltó, y lo hizo como una afirmación, no como una pregunta. ¿Algo? Pues claro, me importaba como ser humano. Me negaba a creer que pudiera haber matado a su hermano, pero esto no significaba que tuviera algo con él. Nadie sabía que Blake y yo nos habíamos acostado, y no era consciente de que nuestros sentimientos fueran tan evidentes. Había habido sexo, y Blake me había hecho sentir cosas nuevas, cosas que me daban miedo. No era de esas que se acostaba con cualquiera. Mantener relaciones íntimas con alguien era muy especial para mí, y, en ese sentido, le había dado acceso a Blake demasiado pronto, y eso me asustaba. La forma en que reaccionaba mi cuerpo cuando él estaba cerca me daba miedo, pero no podía contárselo a Kyle. Ninguno de mis amigos creería jamás que el asesino pudiera ser cualquiera de nosotros antes que Blake, y de ninguna manera estaba dispuesta a contarles a mis amigos que me había acostado con un chico el mismo día de conocerlo, porque estaba segura de que la noticia acabaría llegando a mis padres. Vivíamos en una ciudad pequeña, y era difícil esconder las cosas. Cuando me di cuenta de que llevaba un rato callada, tartamudeé y dije, No, apenas lo conozco, Kyle. Pero lo defiendes ciegamente. Ciegamente no. Sí, tú misma acabas de decir que no lo conoces bien, pero estás defendiendo a un tipo que, por lo que sabemos, podría ser un asesino. Yo calificaría tu defensa de ciega. No pudo ser él, espeté. ¿Por qué no? Cerré los ojos y lo solté. Porque estuvo toda la noche conmigo. Kyle se quedó paralizado. ¿Qué? No me juzgues mal. Me despertó a medianoche y una cosa llevó a la otra. Subimos. No vimos a Josh ni a Courtney por ningún lado. Supuse que también estaban por arriba. ¿Arriba? Nunca llegaron a subir, Mackenzie. Negué con la cabeza. No, si yo hubiesen estado muertos lo habría sabido. ¿Cómo? Desde el sofá no podías ver la cocina. Dios mío. Se pasó la mano por la cara. ¿Es que de verdad no ves lo que pasó?
Blake los mató y luego te despertó para poder tener una coartada. No, Kyle, no. No fue así. Retrocedió un paso y cerré la boca con fuerza. Lo que decía Kyle no era cierto. Blake no podía haberse aprovechado de mí de esa manera, ¿no? No me digas que crees sinceramente lo que estás diciendo. ¿Qué otra explicación tienes? Cualquiera de nosotros podría haberse despertado y haberlos matado. Cierto, pero ninguno de nosotros lo habría hecho. Suspiré, frustrada. ¿Podemos dejar de hablar de esto, por favor? Sigamos pintando la habitación. Kyle hizo una mueca y consideró mi petición. Bajó la vista hacia el suelo y luego volvió a levantarla para mirarme. Claro. Conociendo a Kyle, era muy probable que quisiera seguir dándome el sermón hasta convencerme de su idea. O que le pidiera a Aaron que me vigilara y me mantuviera alejada de Blake. Gracias. No me apetecía discutir con él, con mi dulce Kyle. No quería discutir con el chico que me compraba mi comida basura favorita cuando estaba baja de ánimos y que veía conmigo películas románticas sin quejarse. Bueno, sin quejarse mucho, solo para darme ese gusto. ¿Has hablado hoy con Aaron o con Megan? Yo antes he intentado llamar a Megan, pero me ha saltado directamente al contestador. Aaron está en casa de Megan. Se ve que sus abuelos han venido desde Italia para asegurarse de que está bien, y es probable que no te hayan respondido por eso. Asentí y tomé nota mentalmente para ir a verla a la mañana siguiente. Si Aaron ya estaba con ella, no me necesitaba por el momento, y tampoco quería entrometerme si estaba su familia de visita. ¿Y de verdad piensas que el asesino podría ser el padre de Tilly? Pregunté, mientras seguíamos trabajando codo con codo. Lawrence había proferido amenazas, pero también lo había hecho Aaron. Había amenazado con matar a Josh. Eran palabras que se decían en el calor del momento, pero si nos tomábamos en serio la amenaza de Lawrence, ¿por qué no tratar con la misma seriedad la de Aaron? Kyle levantó un hombro y lo dejó caer. Podría ser. De haber tenido la oportunidad de matarnos sin que hubiera consecuencias, creo que lo habría hecho. Necesita desesperadamente a alguien a quien culpar de la muerte de Tilly, y en el fondo es comprensible. Lo sé, pero matar a alguien por un accidente no me cabe en la cabeza. Dije. La gente intenta justificar constantemente sus actos. Yo podría comprarme una camiseta porque tiene un descuento del 30% o considerar que beber una copa más es correcto porque he cenado mucho. ¿Y decidir matar a una persona porque se lo merece? Kyle volvió a encoger el mismo hombro. Supongo. Es una estupidez. No estoy diciendo que sea una actitud sensata, Kens, sino simplemente que la gente utiliza su propia lógica para justificar decisiones de todo tipo. Nuestra otra opción es Blake, pero ya sé cómo te sientes al respecto y no hablaremos más sobre él. Aplicar 2 capas a la habitación de Kyle nos llevó 4 horas y media. Me dolía el brazo. Me dolía todo. Y llegué a pensar que iba a caerme redonda. Mierda, es muy verde, dijo Kyle, mirando las paredes con los ojos abiertos de par en par. Sí, repliqué, pero no pienso volver a ayudarte a pintar hasta dentro de 3 meses, así que tendrás que vivir con ello o pintar tú solito. Kyle sonrió. Trato hecho. Solo espero no sentirme como si viviese en un bosque de dibujos animados de Disney, cuando vuelva a colocar los muebles. Lo dudo, pero ya veremos, dije en tono jocoso. Era agradable bromear un poco, después de tanto llorar por Courtney y Josh. Cuando las paredes se secaron, descubrimos los muebles y los empujamos hacia su lugar. Por suerte, con los muebles colocados, el verde no se veía tan chillón, aunque yo no habría dormido allí, de todos modos. Siento decirte que ya te lo dije, comenté. Kyle esbozó una sonrisa de suficiencia y chocó su hombro contra el mío. No lo sientas. Quería un cambio y lo he conseguido. Lo soportaré por una temporada. A lo mejor podríamos pintar 3 paredes en blanco o algo por el estilo. Así el tono quedaría más discreto. Sí, a lo mejor. Bueno, acabemos de ordenar las cosas y luego me preparas algo de comer, ¿te parece? Kyle aún tenía que ordenar sus trofeos de fútbol, sus pósters y algunas cajas de zapatos con trastos. Cuando me agaché para coger una de las cajas de zapatos, se rompió por un lateral y todo el contenido se desparramó por el suelo. Mierda, murmuré, y me arrodillé para recoger las fotografías que habían quedado esparcidas por todos lados. Tranquila, dijo Kyle, agachándose también para ayudarme. Me llamó la atención una de las fotografías,
y se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué es esto, Kyle?, susurré, conmocionada, cogiendo la foto. La boca de Kyle formó una O perfecta. Capté su mirada de pánico, aunque al instante se recuperó. No es más que una foto de hace años. Miré de nuevo el selfie de Kyle besando a Courtney y fruncí el ceño. Courtney llevaba el pelo rojo, de un tono más intenso que el tinte que solía utilizar porque no había encontrado el que usaba habitualmente. Lo recordaba con una claridad pasmosa porque fui yo quien le aplicó el tinte. Por última vez, creo, justo antes de Pascua, hacía 3 meses. La fotografía era reciente. Kyle, esta foto debe ser de abril, por el pelo de Courtney, dije, para que se diese cuenta de que sabía que estaba mintiéndome. ¿Qué demonios había entre vosotros dos? Kyle y yo nos quedamos mirando, desafiándonos en silencio. Kyle suspiró y cerró los ojos. Los mantuvo cerrados mientras confesaba, en voz muy baja. Estábamos juntos. ¿Juntos? ¿Que vosotros dos estabais juntos? ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo entiendo. Kyle carraspeó y arrugó la frente. A espaldas de Josh, en secreto. Teníamos un lío. ¿Lo entiendes ahora? Dejé caer los hombros. Fue como si mis pulmones se quedaran de repente sin aire. ¿Cuántas cosas no sabía de mis mejores amigos? Mierda, pero ¿en qué demonios pensabas? ¿Por qué Courtney no me lo contó? ¿Por qué tú no me lo contaste? ¿Hablas en serio, Mackenzie?, murmuró Kyle con sequedad. Mira, Kyle, Court y yo nos conocíamos desde los 7 años y siempre había preferido verla contigo antes que a Josh. Sí, y yo también, pero ella no lo dejaba. Decía que rompería con Josh, pero lo iba posponiendo por un motivo u otro. Al final, cuando ya llevábamos 8 meses, pasó de mí y lo eligió a él. Casi se me saltan los ojos de las órbitas. ¿8 meses? Lo de Kyle y Courtney no había sido un rollo pasajero, sino un romance en toda regla. Había estado viéndose con él durante prácticamente todo el tiempo que había estado con Josh. No sé ni qué pensar. Me cogió la foto. No pienses nada. Courtney me metió en esto y luego pasó de mí. Habría hecho cualquier cosa por ella. La quería mucho, pero lo eligió a él. La odiaba por lo que me hizo. Soltó. Parecía frío y distante. Parpadeé sorprendida. La hostilidad que emanaba Kyle estaba invitándome a irme. No parecía él, y eso no me gustaba. No digas que la odiabas, dije en voz baja. Courtney se equivocó liándose con él, y me daba rabia que le hubiese hecho tanto daño. Pero era nuestra amiga, y ahora estaba muerta. Enfadarme ahora con ella no servía de nada. Kyle se levantó y señaló el caos reinante en el suelo de la habitación. Tengo cosas que hacer. ¿Qué? ¿Quieres que me marche ahora? No puedo, Kyle. Explicaciones. Necesitaba explicaciones. No podía hacerme marchar sin hablar más del tema. Estoy cansado, Mackenzie, y francamente no me apetece hablar de lo que había entre Courtney y yo. Suspiré y me incorporé. Entendido. No iba a sacar nada en claro y quedarme más rato no tenía sentido si Kyle no pensaba hablar. También yo necesitaba en aquel momento mi espacio. Siento mucho que te hiciese tanto daño. Kyle se quedó mirándome. Era una mirada oscura y vacía, hasta que, finalmente replicó. Ahora ya da igual, ¿no crees? Di media vuelta y salí de la habitación, impaciente por alejarme de él lo máximo posible. Estaba destrozado por la muerte de Courtney. Era evidente, pero no podía evitar sentirme traicionada por aquella relación secreta. Mi amigo cariñoso, feliz y travieso, se acababa de convertir en un desconocido amargado y rencoroso. Caminé con rapidez hasta el coche. ¿Hasta qué punto odiaba a Kyle a Courtney por no haberlo preferido a él? ¿Hasta qué punto odiaba a Courtney y a Josh? Ayer ni se me habría pasado por la cabeza considerarlo capaz de cometer un asesinato, pero el Kyle que había visto en su habitación era completamente distinto. Sería aquella persona furiosa que acababa de conocer, el lado oscuro de Kyle, capaz de apuñalar a 2 personas que habían sido sus amigos. Un lío. Kyle no se habría metido en eso. Era fiel y tenía un gran sentido de la ética. O eso había creído, hasta hace unos instantes.